Gracias por estar en sintonía en nuestra plataforma. Muchas gracias. Atención, Honduras. Es muy importante este conversatorio. Sumamente importante lo que vamos a enumerar aquí. Como pueden ver aquí en la gráfica, el 21 de abril del 2022, los periódicos del mundo se escandalizaron con lo que vimos. Pues montan en un helicóptero en Honduras al expresidente Juan Orlando Hernández y lo llevan al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. El hombre había sido pedido en extradición por Estados Unidos. Un expresidente aliado de Estados Unidos. Se revela que desde el 2004 los agentes de la DEA le estaban haciendo una vigilancia y le estaban haciendo una investigación al expresidente Juan Orlando Hernández. Y que el 2015 ya deciden hacerle una acusación. Fue una avalancha de agentes, casi 1000 agentes, aquí lo podemos ver, llevando a este hombre, recorriendo a este hombre por las calles de Honduras para que el mundo lo vea como un trofeo. Aquello fue hasta repudiado por las Naciones Unidas, de que un hombre como este expresidente, que por qué hacían eso los organismos de seguridad de Honduras y el presidente de Honduras, pasear a este hombre por todo Honduras para que el mundo vea a un culpable. Nosotros criticamos esto también. Bueno, mi nombre es Ángel Martínez. Antes de continuar, nosotros transmitimos desde Estados Unidos y hacemos este tipo de análisis e investigaciones para algunos acusados en el mundo, que compañías de abogados nos contratan para nosotros hacer investigaciones o revisión de lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en su investigación. Pues nosotros revisamos ese caso e investigamos lo que se ha dejado de mencionar. Nosotros fuimos contratados en este caso. Fuimos contratados aquí por la defensa de este hombre, de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Fuimos contratados para... Un segundito, por favor, que es una llamada muy importante. Te mando eso ahora que estoy en línea en la televisión. Dame un segundito nada más. Dame unos 10, 15 minutos. Perdonen, señores, que es una llamada muy importante. Como decía, nosotros fuimos contratados por la defensa de este hombre para que revisáramos este voluminoso expediente de que los Estados Unidos acusan a este hombre de haber introducido 500,000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Nosotros comenzamos a investigar en Honduras a estos 32 testigos del gobierno de Estados Unidos, que son narcotraficantes, que son capos, que son los que van a testificar contra este hombre, contra el expresidente. Y lo que hemos encontrado en Honduras, señores, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, cómo es que se han hecho las cosas en Honduras, esto es algo que ustedes tienen que
que verlo. Porque hay algunos periodistas que en Honduras y en el mundo, porque lo hizo la DEA, ya eso es santificado. Porque hay una acusación de Estados Unidos, ya eso es verdad. Ahí hay unos comunicadores que dicen que no, que los fiscales de Estados Unidos nunca se equivocan. Y que la DEA nunca se equivoca. Nosotros no creemos eso. Respetando el trabajo que hace la DEA, que es muy bueno. Respetando el trabajo que hacen los fiscales de Estados Unidos, que es un trabajo meritorio y muy bueno. Pero también hay trabajos que no están muy correctos. Nosotros vamos a demostrar, en este caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que el trabajo que se ha hecho para encauzar a este expresidente es totalmente equivocado. Hasta ahora es un trabajo que no está correcto, según las evidencias que hay en estos momentos. Miren, yo le voy a poner un ejemplo de un caso, un escándalo que hubo en Colombia, en un caso que nosotros investigamos y pusimos ciertas evidencias en el público, para que ustedes vean que los agentes de la DEA no son santos, ni tampoco son dioses. Y aquí en Honduras va a salir a relucir lo que jamás se ha contado. Porque va a salir a relucir que por qué la CIA le entregó información clasificada de seguridad nacional al expresidente si ya tenía una acusación de que era un narcotraficante. Y eso no es nada. Ahora, vean esto, vean un ejemplo. Vean esto, por favor, y anoten. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que algunos oficiales de la DEA, de la Agencia de Narcóticos de Estados Unidos, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, han sido acusados de participar en fiestas sexuales con prostitutas, presuntamente en Colombia. El informe no lo dice, pero todos han adivinado que este es el país donde se ha llevado a cabo estos hechos. Y que estos agentes, que son personas con acceso a información de altísima seguridad, sostuvieron las fiestas en los lugares que alquilaba el gobierno de Estados Unidos para su alojamiento y para su funcionamiento. Son 10 los agentes que están acusados, 7 de los 10 han aceptado participar en estas fiestas y también de recibir dinero, regalos y hasta armas por parte de los capos de la droga de Colombia. La suspensión que les han dado por ahora ha sido de 2 a 10 días, Marc Bassett. Esto es otro escándalo de otra agencia de seguridad distinta. No es el servicio secreto que se vio implicado hace unos años en un escándalo también con prostitutas en Cartagena, Colombia. ¿Qué es lo que pasa con los organismos de seguridad de Colombia? ¿Esta es la guerra contra las drogas que hay en Estados Unidos y América Latina? Bueno, yo tengo una visión optimista de esto. Creo que lo que pasa es que se está investigando y se está descubriendo que hay una cultura en estos servicios secretos y antinarcóticos y servicio secreto y agentes de espionaje, pues en los que durante décadas era habitual estas prácticas. Solo hay que mirar las películas de James Bond, por ejemplo, ¿no? Y ahora, la sociedad está mejorando, los gobiernos están mejorando, la transparencia está mejorando y todo esto se investiga y se rinden cuentas. Uno de los problemas que ha detectado este informe era que no se había investigado. Es decir, el informe no solo se centra en los errores o irregularidades que cometieron nuestros agentes, sino en sus supervisores los pasaron por alto. Y el hecho de que ahora se esté afrontando este problema, yo creo que es positivo. Pero no es descorazonador de pensar que estas personas que estaban a cargo de pelear contra el narcotráfico en Colombia hayan sido cómplices de los capos. Bueno, y hay que ver en qué grado, en qué medida comprometieron sus esfuerzos antinarcóticos el hecho de que estaban recibiendo no solo mujeres por parte de los capos, sino armas, regalos, etcétera. Entonces se une a una larga lista ya de por sí de actos de ineptitud o casi criminal por parte de las agencias federales de Estados Unidos en su lucha contra las drogas en América Latina. Precisamente la semana pasada publiqué un artículo en El País donde documento en México
los diversos casos. Recordemos la operación Rápido y Furioso, en donde el gobierno federal facilitó la compra de miles de armas de alto calibre a los carteles de las drogas para supuestamente luego capturarlos, y se perdieron trazo de estas armas. La DEA en su momento lavó dinero para los carteles de mexicanos, también supuestamente para luego capturarlos, y al final no sirvió de nada esa operación. En su momento el Servicio de Migración de Estados Unidos le dio santuario a capos de la droga en Estados Unidos con tal de que sirvieran de informantes, pero nunca les pidió que dejaran de conducir sus negocios ilegales en México. En fin, vemos que esta guerra contra las drogas no solo ha venido a un costo de miles de vidas en América Latina, sino que el grado en que Estados Unidos ha conducido sus operaciones en América Latina equivale a una ineptitud criminal, que por supuesto somos los latinoamericanos los que tenemos que pagar estas consecuencias, no los estadounidenses, que son los mayores consumidores de drogas del mundo. Héctor Chávez. Bueno, y que además efectivamente quien provee las mujeres en cuestión es el objetivo aparente de esta agencia, el enemigo a combatir. Esto me hace acordar además a lo de Cartagena, ¿no? Cuando fue la cumbre, que también hubo un episodio de similar naturaleza. Pero en definitiva es lo que, bueno, hay muchísimo escrito sobre la íntima relación entre alguien que se dedica a combatir a otro y que termina muy parecido. Hay un saber popular en muchos lugares de América Latina, en lugares donde son peligrosos, después de que oscurece uno ni siquiera puede parar en una luz roja porque el riesgo de ser robado de su auto es altísimo, y ha habido muchas experiencias en lugares periféricos de ciudades en América Latina donde la víctima de un robo de auto en esas circunstancias va a la policía a hacer la denuncia y del otro lado del mostrador encuentra a los ladrones. Y este es un caso muy parecido entre la DEA y los narcotraficantes. Entonces, sí, es realmente uno de esos hechos donde... además la pregunta es, como dice Juan Carlos, ¿para qué combatir a las drogas? Y en definitiva quienes están supuestamente a cargo de eso están asociados a los traficantes. Esta es una investigación más amplia que cubre no solamente la DEA, sino otros organismos de seguridad, pero también en México ha habido episodios parecidos. Jaime Hernández. Sí, yo coincido mucho con Juan Carlos. Estamos acostumbrados a ver a los agentes de la DEA o del FBI o los Marshals como estos agentes impolutos, como caballeros con su armadura y su caballo montados sobre su caballo blanco. Pero lo cierto es que desde la década de los 70s, 80s, los agentes de la DEA han estado implicados en operaciones realmente muy sospechosas. Está documentada la participación de la DEA en el tráfico de armamento a cambio de drogas, en el famoso Iron, que estaba los Irán Contras. Desde aquellos años vienen este tipo de operaciones encubiertas, y a tenor de lo que se desprende de este último reporte del inspector general del Departamento de Justicia, a la hora de entregar los reportes que les exigía el inspector, hubo este intento por tratar de oscurecer de uno y tras otro reporte las verdaderas prácticas. Hay algunos que dicen, bueno, es que hay algunas operaciones encubiertas que no se podían desvelar. A mí no me vale. Yo creo que esta cultura está muy arraigada, yo creo que apenas se está conociendo la punta del iceberg, y lo que sí es necesario es que haya una investigación a fondo, como ya la prometió el presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, Jason Chaffetz. Miren, en este caso de Honduras, del expresidente Juan Orlando Hernández, señores, lo que nosotros hemos encontrado y lo que va a salir a relucir, lo va a dejar pasmado a todos. Esto, entienda, comparado con lo que va a salir en los medios en el caso de Juan Orlando Hernández. Recuérdense que el equipo de la defensa está constituido por un ex agente de la CIA, que es el abogado principal, Raymond Colón. Este hombre es un hombre que tiene unos conocimientos muy amplios de la inteligencia mundial. Luego tenemos a un ex fiscal del estado de la Florida. Luego tenemos a un grupo que yo dirijo de ex agentes federales americanos, que son personas con una vasta experiencia en investigación. Entonces, la investigación, nosotros no estamos defendiendo aquí a Juan Orlando Hernández, porque no somos abogados.
nosotros estamos investigando lo que pasó en Honduras en este caso, en esta acusación. Y lo que hemos encontrado, en verdad, que nos ha dejado a nosotros preocupados. Porque hay mucho, como dije hace unos momentos, que santifican a los fiscales de New York. Dicen que no, que ya, porque los fiscales acusaron que ya, ellos tienen toda la evidencia y que ellos son únicos y que son dioses. Y no es así. Vuelvo y repito, los fiscales son muy buenos en Nueva York, son excelentes, pero se equivocan igual que todos. Y esto es un juicio con jurados. Igual que la DEA. Le voy a poner otro ejemplo, que fue un caso de un agente de la DEA de Puerto Rico, el señor José Irizarry y su esposa, que se cansaron de lavar dinero para los narcotraficantes. Desde el 2009, estos agentes de la DEA, al 2017, se cansaron de cometer delitos. Luego, en una investigación interna, salió a relucir esto. Pero estas cosas no se dicen porque todo el mundo le tiene miedo a la DEA. Todo el mundo le tiene miedo a estos agentes porque, oiga, son los agentes del imperio de la época. Cualquiera se le engrifa los pelos antes de hablar de la DEA aquí. No todos los periodistas se atreven a poner ejemplos como esto aquí. No, es la DEA. A mí me dicen que si yo estoy loco. Bueno, vean otro ejemplo que le voy a poner de que la DEA también se equivoca. Vamos a ver. Ayer fue capturado por el FBI en San Juan de Puerto Rico el exagente de la DEA José Irizarry y su esposa de nacionalidad colombiana Natalia Gómez. De acuerdo con la investigación de la justicia estadounidense, Irizarry, quien fuera un destacado agente antidrogas con base en Colombia desde 2009 hasta 2017, habría lavado más de $7 millones para un cartel de narcotraficantes colombianos que él mismo investigaba. Los fiscales federales en Tampa, Florida, que acusan de 16 cargos al exagente de la DEA, señalan que el enriquecimiento ilícito no solo favorecía a Irizarry, sino también a dos de sus cómplices, y aunque no menciona sus nombres, sí los identifica como un funcionario público colombiano y el jefe de una organización de narcotraficantes que lava dinero a través del contrabando. La esposa del exagente de la DEA, también capturada, es familiar de un hombre que es apodado el rey del contrabando colombiano, pues las autoridades creen que importa contenedores llenos de productos electrónicos y textiles de Asia que son comprados con dinero del narcotráfico y terminan vendiéndose en el mercado con precios bajos. Según la investigación, el puertorriqueño José Irizarry se había declarado en quiebra, pero terminó comprando, entre otras cosas, un anillo de diamantes Tiffany de $30,000, un BMW, 3 Land Rovers y una casa de $767,000 en Cartagena. En mayo de 2018, un informante de la justicia estadounidense le dijo a Noticias 1 que Omar Ambuila, jefe de control, carga y tránsitos aduaneros de la DIAN en Buenaventura, hacía parte de una red delincuencial dedicada al contrabando. El funcionario fue capturado junto a su esposa y su hija, que ostentaba sus lujos en las redes sociales, como este Lamborghini, que según el ente investigador en la Florida, habría sido comprado por el exagente de la DEA, José Irizarry. Bueno, aquí palabras han habido. Esto no es un invento. Esto no es un invento. Esto es real. Lo que pasa es que no todos los periodistas se atreven a hacer estas denuncias, a poner esto en pantalla. No todo el mundo se atreve, señores. A cualquiera se le pone así de chiquito. Con la DEA. Entonces, yo lo que quiero decir es que en Honduras, en este juicio que viene, que es el juicio del siglo. Sí, es el juicio que va a señalar, a identificar, a poner en pantalla en el mundo cuál es la verdadera razón del combate a las drogas de Estados Unidos. Lo que va a salir aquí
lo va a dejar a ustedes muy pensativos, muy preocupados. Hay mucha gente que ya están diciendo que Juan Orlando es culpable, porque ellos saben más que los fiscales de Estados Unidos, que dicen que no tienen evidencia. Bueno, lo dijeron el día 10 de mayo. Yo estaba ahí en la corte. No tenemos evidencia, su señoría, por el momento. Denos 60 días para encontrarla. Están investigando desde el 2004. Le hacen una acusación en el 2015 y no tienen evidencia ahora. Bueno, yo estoy hablando así porque nosotros no hemos visto las evidencias que tiene el gobierno de Estados Unidos para hacer esta acusación. Nosotros estamos igual que el juez. En la misma página, ¿dónde está la evidencia? Porque no la vemos. Bueno, el perro amarillo en Honduras tiene muchísima evidencia. Ese sí tiene. El perro amarillo tiene de todo. Bueno, también cocaína, porque él consume cocaína en Honduras. Un periodista que está enfermo y ahora lo pusieron, lo ascienden. Lo pusieron de ministro ahora de comunicación del gobierno. Imagínense ustedes, un hombre que está enfermo con el problema del consumo. Ya abiertamente, porque eso es abierto, todo el mundo lo sabe. Eso no es que yo lo digo, todo el mundo lo sabe. Pero él tiene muchas evidencias, él sí tiene. Ahí lo vi en un video hace unos días, que dice que él tiene todas las evidencias del mundo. Oye, los fiscales debieran buscar a este hombre. Los fiscales de Estados Unidos debieran buscar al perro amarillo. Él sabe más que la embajada americana, él sabe más que los agentes de la DEA, que están investigando desde el 2004. Pues lo que quiero traer a colación es que yo respeto mucho a los fiscales de Estados Unidos, porque sé que hay muchos fiscales excelentes, de la mejor plana en la justicia o en la ley, porque hay fiscales que sí, eso lo sé. Y hay agentes de la DEA. Esa es una agencia muy buena que tiene muchos agentes y tiene muchos recursos, pero se equivocan también. Y en el caso de Juan Orlando Hernández, nosotros que estamos en la investigación, no en la defensa, que se entienda, no somos defensores de Juan Orlando Hernández. Somos los investigadores de lo que lo están acusando. Somos los investigadores de la defensa. La gente no entiende eso, porque la gente entiende que porque yo haga una investigación en contra de una persona, ya yo estoy defendiendo a los otros. O sea, la gente que no hay capacidad intelectual para entender eso en muchas personas. O sea, a mí me contrata la defensa para hacer una investigación. Ah, no, ya yo estoy defendiendo a Juan Orlando. La gente no entiende eso. Pero lo que quiero dejarle a ustedes claro es que sí, aquí van a salir cosas muy delicadas. Y este juicio apenas comienza y mucha gente en Honduras se da la tarea de decir que no, que este hombre es culpable ya. Señores, es un jurado que tiene que declararlo culpable. Y con todas estas fallas que nosotros vamos a presentar, ustedes van a entender que la importancia de un buen juicio es cuando hay buenos investigadores que presentan evidencias combatiendo la acusación que en estos momentos, hasta este momento, 13 de junio del 2022, no hay evidencia. Lo que hay es una acusación monumental, monstruosa, contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien hoy está preso en una cárcel de New York, y nosotros somos los investigadores del caso en la defensa. Estamos en la historia. Nadie puede negarlo. Estamos en la historia de la investigación moderna.
Mi nombre es Ángel Martínez. Y esperen lo que aquí viene, porque lo que vendrá es muy grande, es muy poderoso, es muy fuerte. Y es para que usted lo sopese, lo analice y haga su comentario. Muchas gracias.